Buenas nuevas a todos nuestros amigos fetevidentes. Bienvenidos a este nuevo programa. Buenas nuevas, querido padre. Buenas nuevas, amables amigos fetevidentes. ¿El humus le da alergia? No creo que sea el humus, sino en Tierra Santa me hubiese dado mucha alergia. Así que ya ese está descartado. Ni el tabulé. Ni el tabulé, ni... Hay que explicarle a los hermanos fetevidentes porque hoy hicimos una comida mediterránea, pampita, tabulé, hummus, que el hummus es delicioso. A mí me gusta cocinar. Hummus casero. Por favor, hummus casero. Lo único que se estaban quemando. Le pusimos poca agua a los garbanzos, pero bueno, estamos aprendiendo poco a poco. Pero salió, para hacer la primera vez estuvo muy bien, ¿no? Sí, claro. Hay que dar la receta. Todavía algunos están esperando la receta de la sopa de nabo. De nabo. No, ahora para la Navidad vamos a darle recetas. Exacto. Sí, oración, ayuno, rosario, grupo de oración. Sobre todo ayuno. La novena de Navidad, que la vamos a transmitir. Este año, la novena de Navidad, la Eucaristía a las 5:30. De la mañana. De la mañana comienza la misa. Ah, cierto. Las misas de aguinaldo. Las misas de aguinaldo, por supuesto. Y el rosario a las 5. El año pasado fue a las 5:30 igual, ¿no? A las 5:30. Sí, empezaba el rosario y a las 6 la Eucaristía. A las 5. Más temprano. Es que la misa tiene que ser de madrugada, anunciando que el niño viene. Sí, Y claro. tú sabes que vamos a hacer un programa pronto sobre esto de cuántos años cumple Jesús. Ese y otros, Esto ¿no? es Los signos del Adviento. Y los signos porque ¿por qué 2019? Porque son 2019 años del nacimiento de Cristo. ¿Por qué ahora 2020? Pero la gente siempre viene con la cosa, ¿cuántos años cumple el niño Dios? Ahora, ¿2019 o 2020? Entonces, a mí, y con razón, no digo que están equivocados, tienen toda la razón. Cuando una persona viene y me dice, yo digo, ahora este año el niño Dios va a cumplir 2020 años. Dice, pero ¿cómo va a cumplir 2020 años? ¿Acaso Jesús nació en el año 0? No, nació en el año 1 porque no existía en la mente de Dionisio el Exiguo, que hizo este calendario, el año 0 no existía. Entonces, el punto aquí, lo voy a decir ahora así de paso, que para los judíos el año comienza en 14 de Nisan, para la Pascua, la primavera, comienza el año nuevo. Entonces el 25 de marzo, que es el día de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ahí Dionisio el Exiguo puso el año 1 en relación al 25 de marzo. Y el 25 de diciembre del año 1, entonces se pone como el año 2. No, como el año 1. Dios mío. No se pone como el año 2, se pone como el año 1, porque no se cuenta el nacimiento de Cristo a partir del nacimiento. Se cuenta el año de Cristo a partir de su concepción. Nosotros contamos el día en que nosotros nacemos. Y al otro año le agregamos un año más. Pero con la fecha del calendario universal tenemos un año más entonces. Espérese ahora que rige el calendario universal, los 5 continentes, aún en la China comunista, aún en los países árabes, todos se ríen por 2019. Sí. Es porque el año 1 de esta era cristiana, el año 1 es el año en que Jesús fue concebido el 25 de marzo. Y nace el 25 de diciembre. Cuando Jesús nace en el año 1, ¿ves? Es porque él ya estaba concebido 9 meses en el vientre de María. ¿Me explico o no me explico? Sí, sí. No es que va a cumplir 2 años, no, va a cumplir 1 año. Entonces ahora, en el Adviento, nosotros lo hemos corrido por el Adviento y estamos celebrando el año 2020 de la encarnación de Jesús el 25 de marzo, pero lo celebramos con el nuevo año litúrgico. ¿Me explico o no me explico? Está enredada. Creo que hay que hacer como una gráfica. No, yo lo voy a presentar ahí con una gráfica. Mejor para entenderlo más. Por eso cuando decimos que vamos a celebrar el 2020, el 25 de diciembre, nos estamos anticipando 3 meses.
Al 25 de marzo. Al 25 de marzo. Es porque contamos los años de Jesús a partir de su encarnación. Ese es el punto. Ya. Espero Bueno, que lo tenga claro, si no. si me pone a dar una Si no, clase de lo esto, repito. ¿Ah? no, va a tener que repetirlo, pero con gráfica. Porque es diferente a cómo nosotros lo contamos. Porque nosotros, el niño nace un día y el año siguiente, el mismo día que nació, dice, celebró su primer año. Ajá. Porque no se cuenta el tiempo del embarazo. No, Nosotros estamos contando el tiempo del embarazo. en la edad de ¿Hay Jesús. capítulo o no Sí. capítulo? Ya. Y si contamos de nosotros el tiempo del embarazo, tenemos un año más entonces. Que hasta ahora usted se da cuenta. Por eso, entonces, Es ¿cuánto? que usted vino a la vida, no el día que usted nació. Claro. 9 meses antes. Claro, así es. Pero bueno, a mí me enseñaron otra. Que el problema es que no Hay sabemos, que aprender, hay que aprender. no sabemos qué día fuimos concebidos. Es que ese es un problema. Ese es el punto. Ese es el punto. La única fecha exacta es la de Jesús, ¿no? Así es. Así es. Pero bueno, el Señor lo quiere así. Ya hemos... Por ejemplo, ahora estamos celebrando el 2019 años de Jesús, ¿no? De su concepción. Ajá. Entonces, ahora en el 25 de diciembre vamos a celebrar el 2020. Lo corremos 3 meses antes. 3 meses antes de su concepción. 2020 años de su concepción. Claro. Pero claro, la mentalidad nuestra es que nació porque una vez recuerdo aquí mismo el año pasado una persona me decía, pero entonces si Jesús nace el año 0, no nace el año 0, nace el año 1. Bueno, así fue que lo puso Dionisio el Exiguo. Pero Después tiene que ver algo, bueno, en el programa que hagamos esto, vamos a entrar poner todas en las materia y dudas. vamos a hablar de la guasi. La oveja que da luz en diciembre. Exacto. Porque Ya hemos presentado en estas buenas nuevas todo lo que hemos podido vivir en Tierra Santa, desde Cafarnaúm, donde Jesús tuvo su vida pública, en Nazaret, en Jerusalén, donde fue asesinado, donde ocurrieron los grandes misterios de la vida de Jesús. Pero también en este programa queremos reforzar un poco y hablar un poco del Santo Sepulcro, que también a la vez quedó un poco corto en el programa Es que fue anterior. corto y yo creo que debemos profundizarlo, ¿no? Y los hermanos que tengan la oportunidad de ir a Tierra Santa, vayan. Una peregrinación a Tierra Santa, una semana es más económico que ir a Disney World. Pero la gente prefiere ir a Disney World que ir a Tierra Santa. Cada uno hace con su vida lo que quiera. Pero yo soy cristiano católico, yo debería preferir ir a Tierra Santa que ir a Disney World, ¿no? Donde nace la fe. Porque, hermana, $120 cabe por día en un parque, más la comida, más el avión, más el hotel. Pero bueno, Mickey Mouse para muchos es más importante que el Niño Dios. Ay, no, eso es feo. Y que conocer Tierra Santa. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el mundo que vivimos. Pero bueno, como están estos temas de los derechos, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho. ¿Qué es? Claro. Ya claro, los derechos se han transgiversado. Lo que pasa es que donde está tu mente, donde está tu tesoro, está tu corazón. Jesús lo dijo. Claro, una persona que ora, una persona que va a la iglesia, se identifica y se sueña con ir a Tierra Santa, ¿no? Por Es supuesto. verdad, Pero claro. si para una persona es más atractivo los desfiles de Mickey, todo lo que hay allá, esos parques, bueno. Pero ¿cómo son las cosas? Que hay personas humildes que desean ir a Tierra Santa, vivir su fe, conocerla más a profundidad, y no tienen el alcance económico para hacerlo, pero quien lo tiene, el del despilfarro del dinero también. Y aquellos que van a trabajar y se les olvida los cantos. Ella es otra cosa. Ya eso viene. Bueno, vamos a hablar del Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro. Yo quiero que Tema ustedes interesante. vean un video y le prestan atención a este video de AFP. AFP es una agencia de noticias francesa con quien nosotros tenemos una alianza y por eso podemos pasar este video, ¿verdad? Sobre esta noticia que seguro alguno la ha escuchado, pero no ha visto la importancia que tiene la noticia, que por primera vez en más de 500 años se abrió el Santo Sepulcro el
original. Y después de esto, en el segundo bloque, voy a mostrarle el plano de Jerusalén en los tiempos de Jesús para que se den cuenta, ¿verdad?, de que el Gólgota estaba fuera de la ciudad antigua, porque la ciudad antigua era pequeñita, no es lo que hoy es Jerusalén, es la mitad de lo que hoy es. Y allí, afuera de la ciudad, estaba el Gólgota. Y Jesús, como no estaba el muro como hoy está, porque eso lo construyó un musulmán en el Imperio Otomano, que le dio la vuelta a Jerusalén, él veía el Gólgota. Y eso es lo que quiero demostrarle ahora con el croquis que le voy a presentar. Entonces vamos a este video y vamos a hablar del Santo Sepulcro hoy día y de la Basílica de la Anástasis, donde fue crucificado Jesús y donde donde fue crucificado, donde fue sepultado y donde resucitó. Así que adelante, señor director. La tumba de Jesucristo fue reabierta al público en Jerusalén tras 9 meses de restauración. Dignatarios religiosos de distintas confesiones cristianas participaron el miércoles en una ceremonia ante la nueva vista del Santo Sepulcro. Las deformaciones del Santo Edículo están atendidas, la integridad estructural está asegurada y lo mejor es que preservamos y revelamos los valores a todos los peregrinos, a todo el mundo, sea cual sea su fe. En un trabajo titánico, el edículo fue desmontado y reconstruido a imagen de lo que era. Luce colores renovados después de haberse ennegrecido por décadas con el humo de las velas de los creyentes. La lápida de mármol que cubre la tumba fue removida por 3 días, algo que no ocurría desde un incendio en 1810. Pero el trabajo de restauración no respondió solo a fines estéticos. Era necesaria porque mucha gente pensó que podría ser peligroso que la gente visitara el Santo Sepulcro. Visto desde afuera, el mármol del edículo estaba desplazado porque había presión desde dentro de los morteros que se habían hinchado por la humedad. Las obras costaron unos $3,5 millones, financiados por las 3 principales confesiones cristianas del Santo Sepulcro, greco-ortodoxos, franciscanos y armenios, así como por donantes públicos y privados. Ese edículo que ustedes vieron ahí, que le llaman edículo, ¿no?, pero en realidad eso es un mausoleo que fue construido por el emperador Constantino en el año 326. En el año 326, sobre este sitio, y desde aquel entonces, al menos no se tienen noticias, que hubo una restauración tan minuciosa como durante estos 9 meses. O sea que durante 9 meses ningún peregrino podía entrar a la tumba original del Señor. ¿Cómo podemos tener la certeza de que en este sitio Jesús fue colocado después de crucificado, después de muerte, por el emperador Adriano, que colocó aquí la imagen de la diosa Venus justo en este sitio para profanarlo en el año 126, más o menos me parece, 126, 123, 26. Y entonces había un bosquecillo porque quería acabar con, entre comillas, el mito de la resurrección de Jesús. En el año 70 fue destruida la ciudad de Jerusalén por el emperador Tito. Entonces, después de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad?, unos 60 años después, el emperador Adriano coloca aquí una estatua a la diosa Venus romana. Y entonces, ¿por qué? Los cristianos insistían en ir a este sitio, a orar, a venerar el lugar del sepulcro como el Calvario. En el segundo bloque le voy a mostrar la distancia que hay entre el Gólgota o el Calvario y el sepulcro. Ahora lo que quiero aquí destacar es que hay una tradición ininterrumpida desde el primer siglo hasta el día de hoy
que este es el sitio donde Jesús resucitó. Y aquí van ateos, agnósticos, aquí van musulmanes, aquí van protestantes a venerar o conocer el sitio que según la tradición Jesús resucitó. Aquí removieron una lápida de mármol y comenzaron a excavar creo que fueron unos 15 metros hacia abajo, y llegaron hasta el subsuelo, donde ya prácticamente la tierra está más suave, y lo hicieron porque el edículo ese o el arco de Constantino estaba cediendo, entonces algo está pasando en el subsuelo. Entonces no lo hicieron por curiosidad para ver si estaban los huesos de Jesús ahí, como dicen algunos, no, lo hicieron porque estaba cediendo el arco de Constantino, el mausoleo. En la época de Constantino, en la época de los emperadores romanos, era común hacer un arco para representar el triunfo del imperio. Por ejemplo, cuando uno visita Roma, uno ve el arco de Tito, el arco de Trajano. Hay varios arcos en la ciudad de mármol y inscriben allí cómo se dieron las guerras. Eran pergaminos también. Entonces, en esa mentalidad triunfalista, estamos aquí en el siglo IV, era impensable, ¿verdad?, que no se hiciera lo mismo en el lugar donde Jesús había resucitado. Entonces, ahí se invirtió muchísimo dinero en aquella época, en el año 320, se invirtió muchísimo dinero porque se quería representar el lugar más sagrado para un cristiano, el lugar donde Jesús había resucitado. Ahora, la Basílica de la Anástasis, que significa la Basílica de la Resurrección, donde adentro está el Gólgota, también está cediendo. Entonces van a tener que hacer un trabajo de restauración, de ingeniería, donde van a tener que cerrar la basílica, y esto va a durar varios años porque está cediendo. Porque desde aquel entonces, cuando hicieron esa basílica, y la basílica constantiniana, la primera que se hizo en el año 400, nadie sabía de ingeniería, las consecuencias, de construir un edificio tan pesado en un local donde no se hiciera prueba de subsuelo primero. Ahora, construir un edificio así significa meter esos taladros hondos y ver qué tipo de suelo es para ver si aguanta la carga. A pesar de los terremotos que ha habido allí y de las guerras, yo creo que es un milagro que eso no haya cedido más, ¿no? Entonces tenemos la Basílica de la Anástasis, de la Resurrección, y adentro está el sepulcro y está el Gólgota en el área, y está la piedra mortuoria donde, según la tradición, colocaron a Jesús para ponerle las vendas y ponerle los aromas antes de enterrarlo. Podemos hacer una Vamos pausa. a hacer la pausa y luego vamos a ver el plano de la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús, para que los amigos fetevidentes tengan una idea más clara de cuál fue el sitio donde Jesús fue crucificado y donde Jesús resucitó. Y esto la lo base digo, que tenemos para saber que fue el lugar exacto. por supuesto, ¿no? Y esto lo digo porque, yo también he visitado otros lugares en Jerusalén donde hay algo especie de una tumba y adentro hay souvenir y van allá mormones y testigos de Jehová. Yo también he ido. Eso Otro es lugar de la resurrección. Sí, yo también he estado ahí y es un lugar que es simpático, bonito, porque uno dice, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el sepulcro? Pero ese no es el lugar. O sea, y lo sabemos por la arqueología. Es la arqueología, los estudios arqueológicos lo que nos hace descubrir y fundamentar de que el lugar histórico es ese. Cuando digo arqueología también hay que considerar los escritos de los padres de la iglesia, las homilías de la iglesia jerosolimitana, que coincidan con... de Jerusalén, y todo coincide en ese sitio. Los escritos de la peregrina gallega, los escritos de Santa Elena, que fue allá y encontró el sitio, que era venerado, y la cruz, por que ejemplo, también se dice encontró... que después de que Jesús murió hay muchas homilías y escritos de libros apócrifos que hablan, y con apócrifo no quiero decir que lo que está allí sea mentira, sino que no son palabras de Dios, pero son datos históricos. Se dice que la Virgen en ese sitio fue muchas veces a orarle antes a su hijo,
Y como iban también los apóstoles, lo Los frecuentaban apóstoles. porque era la tumba de Jesús. Los primeros No, la cristianos. tumba vacía, Claro. pero donde Él resucitó. Entonces, todo coincide en este sitio. No hay ninguna referencia del otro donde van los bautistas y van. Digo, no puede ir. Además, este sitio lo tienen los ortodoxos, los armedios y la custodia franciscana. Franciscana, sí. Vamos a ir a la pausa, regresamos con más de este programa sobre el Santo Sepulcro. Adelante. Estamos de vuelta con más. Podemos ver ahora con el croquis, el plano de Jerusalén. Arquitectónico sí, la planta arquitectónica de la ciudad de Jerusalén en la época de Jesús. Bueno, primero le pido a nuestro querido señor director demorar esto aquí un poquito, que no me lo quiten, porque quiero hacer referencia para que el fete vidente siga la explicación que voy a dar. Aquí ustedes ven varios colores. Hay un color rojo bien acentuado, luego ver un color naranja que está atrás, o viendo de arriba hacia abajo, en la primera línea de arriba hacia abajo, un color naranja. Y luego hay un color medio café que está entre el naranja y el rojo. Voy a explicar esto. Y el celeste. El celeste es el templo de Jerusalén en la época de Jesús. Ahí está la mezquita de la cúpula dorada ahora. El muro rojo que ustedes ven debajo, ese muro rojo es el muro de la ciudad antigua Sí. en la época de Cristo. Y el otro, el muro ese naranja que está sobre el muro rojo, que ustedes ven que es una ampliación, fue el muro que construyeron el Imperio Otomano en el año 1541 al 46. Duró 3 años la construcción de esa adicción. Entonces, lo que quiere decir, y fíjense aquí, que allí arriba, que hay como una L invertida, dice Gólgota, que está sobre el perímetro del muro rojo. O sea, que el Gólgota quedaba fuera de la ciudad antigua. Ahí dice Gólgota y fíjense que de atrás dice tumbas. Ahí es donde está la anástasis y donde estaba el sepulcro de José de Arimatea. Entonces, si nosotros seguimos en línea recta hacia la derecha del Gólgota, está el Getsemaní, que no se ve en el plano. Ese muro naranja que ustedes ven ahí se ve, sí, se ve el Getsemaní. Interesante. Bueno, ahí está el Getsemaní. Fíjense que Jesús estaba en el Getsemaní y frente a él no estaba el muro naranja, estaba el muro del templo donde se ofrecían los sacrificios, que él estaba contemplando el templo donde se ofrecían los sacrificios y él obviamente se va a ofrecer como víctima. Y en línea recta está el Gólgota, que era un montículo. Entonces, el Señor del Getsemaní, como no estaba el muro naranja, estaba viendo el Gólgota. Lo que veía era el muro del templo, ¿no? Entonces, ahí en el muro del templo está el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres, y fíjense que está en el templo de Jerusalén, hay, en el centro, hay 5 módulos. El módulo de la izquierda era el módulo del Sancta Sanctorum, donde el velo del templo se rasgó cuando Jesús murió. Yo quiero que pongan atención a lo que estoy mencionando en este momento. Dice San Juan, o Mateo, que cuando Jesús muere, uno de los dos, no creo que es San Juan, el velo del templo se rasgó. Pero fíjense que el Gólgota está detrás. Paralelo, así, de Pero forma está directa. detrás. ¿Cómo entra el Espíritu de Jesús ahí? ¿Cómo entra? Da la vuelta, entra por arriba. ¿Me explico? Porque
cuando uno lee los evangelios, uno piensa que el Gólgota estaba delante y el velo del templo se rasgó. Se rasgó. No, Es el Gólgota todo lo está contrario. detrás, justo detrás del Santa Santorum. Es cierto. Y entonces, claro, eso es un signo. Jesús, cuando muere, su alma se separa del cuerpo y el Espíritu de Jesús rasga las cortinas del templo y penetra por delante. Entonces, obviamente, es un simbolismo. Es decir, ya tiene Jesús, el alma de Jesús, otra dimensión, y no hace falta ni que gire ni que entre por arriba, ¿no? Penetra el templo, pero está justo detrás del altar de los sacrificios, el Gólgota, y el muro del templo, el muro de la ciudad, que es el muro rojo, Totalmente afuera. está fuera el Gólgota. Entonces, después se hizo el segundo muro que ustedes ven allí, que es ese de café que se hace en tiempos de los asmoneos. Pero el naranja, que es el que más me interesa destacar, ¿verdad? Ahí usted ven, la muralla actual es la naranja, fíjate que arriba lo dice, la muralla actual, el primer muro es el rojo, el segundo muro es ese café, que obviamente estaba también en la época de Jesús, pero como digo, el Gólgota estaba detrás de ese muro. Aquí vemos entonces, fíjense, el Valle del Cedrón, que era el Valle de Josafat, con la que se confunde también, y la ciudad baja, y no podemos demostrar aquí todo el Vía Crucis, pero no sale. es por dentro de la ciudad y Jesús sale de la ciudad. Las últimas estaciones del Vía Crucis están ya fuera de la ciudad. Sí. Lo que para nosotros son las estaciones del Vía Crucis, pues. Aquí está el Palacio de Herodes, ¿verdad? La piscina de Siloé, fíjense, en la parte de abajo está la piscina de Siloé. Lo que está azul o celeste son piscinas. La piscina, las diversas piscinas, está la piscina de las ovejas. Obviamente todo esto hoy está ya dentro de la ciudad de Jerusalén. Entonces, la ciudad era bien pequeñita y no es lo que hoy se piensa, ¿no? Sí, Que ahora es cuando grande. uno vaya, uno ve todas esas murallas y uno piensa que era así en la época de Jesús. Bueno, un conocimiento más, ¿no? Ahora con este croquis, el video que hemos presentado y los anteriores que hemos presentado también del Santo Sepulcro de toda Jerusalén. Ya hemos llegado a la parte final del programa. No sé si quiere añadir algo más. Bueno, todo esto porque es importante conocerlo, porque tenemos una idea de cómo fueron los episodios, los hechos de cuando Jesús muere, cuando Jesús resucita, dónde se dio, cómo se dio, y esto obviamente alimenta la fe, ¿no? O sea, Claro. Jesús de Nazaret es un personaje histórico, es el Hijo de Dios, es el Mesías esperado. Nuestra religión cristiana católica no tiene 2000 años, nuestra religión tiene 4000 años o 3900 años desde Abraham, porque algunos cuentan simplemente de Jesús para acá. No, el Antiguo Testamento también es nuestro y lo compartimos con los hermanos hebreos, ¿no? Así es. Así es que esto lo digo para ilustrar, ¿verdad? Porque a veces no conocemos nosotros los hechos cómo fueron y esto ayuda, como algunas personas nos dijeron en la convivencia que hicimos, ¿no? Que ellos pensaban Yo pensé que era católico. pensaban ¿sí? que eran católicos, pero Exactamente. después de haber ido a Tierra Santa y conocer todo esto ya vinieron con una idea distinta de lo que es la fe cristiana católica. Y para terminar, quería simplemente destacar que Israel, si bien es la región que más historia tiene detallada y más milagros y más acontecimientos, es una tierra pequeñita. Así es. Es mucho más pequeñita que Panamá. O sea, uno puede recorrer del sur, de norte a sur, todo en 3 horas. Es verdad. Es una ciudad, es una tierra bien pequeñita. Y allí tenemos 3000 años de historia, ¿no? O 4000 años de historia, desde Abraham. Así es Mucho que más. llama la atención cómo una tierra tan pequeñita, tan pobre, tiene tanta riqueza cultural, histórica y religiosa. Así es.
Bueno, queridos amigos fetevidentes, sigan ustedes pendientes de nuestros programas y ahora pues que se acerca este tiempo de Adviento y de Navidad, vamos también a hablar acerca de la Natividad del Señor, los signos del Adviento. Esté usted pendiente de nuestro programa. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Buenas nuevas para todos.